Fabio e Got It. E poi fate full screen perché non è in full screen. E togliete chat, eccetera, eccetera. No, clicca due volte al centro. Ok, ora sì.
start? ¿Todos listos? Sí, bueno. Muchísimas gracias. Buenos días para todas y todos. Yo soy Carlos Caramella, soy representante del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en Colombia. Encantado de estar aquí en Roma, en la realización de este evento. Es un evento que se ha venido organizando junto con los colegas de la FAO y con el gobierno de Colombia, el gobierno de Ecuador. Quiero reconocer la presencia y agradecer la presencia de la señora embajadora de Colombia, de los representantes del cuerpo diplomático de Ecuador y de todos los colegas y colegos que nos acompañan, en particular desde Colombia, por lo que entiendo. Es un evento que es dirigido a conversar sobre el tema del hambre, de la lucha contra el hambre. Aquí en el panel nos acompañan algunos expertos, antes que nada la directora de nutrición de la WFP en Colombia, Abigail Perry, el señor Benjamin Davis, que es el director de la división de Inclusive Rural Transformation and Gender Equality at FAO. Thank you very much for accompanying us, Benjamin. Y Dora Aya, que es una asociada de programa del WFP en Colombia y en este momento también desarrolla la función muy importante de advisor para el gobierno de Colombia en el desarrollo del programa de lucha contra el hambre. Es un evento que nosotros queremos compartir con ustedes. Es un evento que mira poder abrir una ventana de conversación sobre el tema del hambre en el país y en América Latina, por supuesto, con intervenciones también desde Ecuador, y que se centra en el tema de la transformación que es necesario para poder avanzar en la lucha contra el hambre en contextos complejos. Y por eso, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidas y bienvenidos, y podemos empezar. Y empezamos con un video de la señora ministra encargada de Igualdad y Equidad, Luz María Muñera, ante la ausencia de la vicepresidencia Francia Márquez, la cual se encuentra fuera del país en este momento. Entonces podemos empezar con el video. Gracias. Hola, soy Luz María Muñera Medina, ministra encargada de Igualdad y de Equidad en Colombia. Desde Colombia es un placer saludar al evento paralelo del Programa Mundial de Alimentos. Queremos plantearle definitivamente al mundo cuál es nuestra posición frente a las cifras de hambre, de desnutrición que hay a lo largo y ancho de este planeta. Nuestro primer planteamiento es que renunciamos a hablarle al mundo, a hablarle a Colombia de seguridad alimentaria. Estamos hablando y desarrollando, tanto desde el punto de vista técnico, social, científico, del derecho humano a la alimentación. Y es desde el concepto del derecho, de ese derecho a la alimentación que tienen hombres y mujeres en el mundo entero, desde donde el programa del cambio en Colombia quiere plantear cómo llegar a la superación de las cifras de hambre. Colombia, como el resto del mundo, camina y transita los caminos del hambre. En esa escala que propone la FAO, pues en nuestra encuesta de seguridad de calidad de la alimentación y de seguridad alimentaria, Colombia hoy se encuentra con unos números bastante preocupantes. Estamos hoy en el 28.1 de personas en Colombia, hombres y mujeres, niños y niñas, tercera edad, que hoy tienen inseguridad alimentaria, mediana o grave. A eso es a lo que nos enfrentamos. 2.638.000 colombianos y colombianas hoy se encuentran en una situación muy grave en las posibilidades del derecho a la alimentación, del derecho a comer, del derecho a que sus familias tengan un plato de comida. Esto es más del 5% de nuestra población. Es decir, es tanto como decir que una ciudad como Roma, que tiene 2.8 millones de habitantes, tiene hambre severa. No tiene que llevar a su boca, no tiene la posibilidad de acceder a un derecho, el derecho a la alimentación. Pero los diferentes grupos sociales se nos presentan de diferente forma. Y es así como el 47% de los migrantes venezolanos hoy tienen problemas de hambre en nuestro país. Mientras que la población afro, nuestros afrodescendientes,
están en el 46% de esa cifra total, mientras los indígenas tienen hambre en un 46%. Son cifras bastante dolorosas, son cifras que tenemos que atender. Tenemos, claro, no solamente el problema, sino apuestas muy claras para la transformación. Y entre ellas está la democratización del saber, del conocimiento, de la ciencia a nivel global. El reconocimiento de los saberes y del conocimiento local, del conocimiento y de los saberes de cada pueblo, de cada rincón de este país, que además tiene 5 regiones, 5 culturas, 5 maneras de ver el mundo y poblaciones diversas a lo ancho y largo del país. 258 millones de seres humanos tienen hambre hoy en el mundo. Pero no solamente es un problema de llevarles un pan a la boca, sino a ese derecho humano fundamental de tener una adecuada alimentación. Hoy nosotros creemos que mantener las democracias en el mundo, construir otras nuevas, poder mantener la paz en el mundo, pasa necesariamente por un plato de comida suficiente en cada hogar, en cada familia, en cada ser humano que habita el planeta Tierra. No es posible hablar de paz y de democracia con hambre. Necesitamos superar el problema del hambre para que de esta manera nuestras democracias se hagan más fuertes y la posibilidad de desarrollo sostenible, cuidando la casa grande, sea realmente una realidad que hoy estamos lejos de tener. Igualdad es igual a alimentación, igualdad es igual a democracia. Igualdad y dignidad deben ir de la mano. Y estos grandes eventos internacionales que quieren poner sobre la mesa el problema del hambre deben hacerlo con amplitud, con generosidad, con la mente y la capacidad académica puesta en las cifras y en los programas técnicos, pero con el corazón y el alma puesta en cada habitante del planeta Tierra. Eso haremos desde el Ministerio de la Igualdad en Colombia. Eso haremos desde el gobierno de Francia Márquez y Gustavo Petro. Vamos a ponerle el cerebro, la cabeza, los pies, pero sobre todo el corazón a superar el hambre y a ser capaces de poderle decir a cada colombiano que el hambre hay que mirarlo de una manera tal que nos permita hablar del derecho humano a la alimentación, porque esta lucha es hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. I think we can all agree we've been started off this morning with some incredibly powerful and inspiring words there, both in terms of the challenges that are being faced in Colombia and the broader region, but also the level of commitment to addressing this issue as part of a fundamental reflection of the importance of equality. We're now going to have the chance to hear from our very brilliant panel, as Carlo introduced a moment ago, to dig a little bit more into some of the challenges and opportunities and actions being taken in Colombia and the broader region. So I'm going to start first by posing a question to Carlo, not at all pre-prepared. But Carlo, I would love to hear a little bit more from you about the characteristics and trends of the hunger issue in Colombia and how it's affecting food security and the right to food of the population. So Carlo, over to you. Thanks a lot, Abby. And let me run this, help myself with this presentation if it does work. Yeah? Okay. So, I think we, as you mentioned, como mencionaste, hemos escuchado una intervención muy importante, muy fuerte por parte de la ministra encargada, donde se habla del poder de transformación que el gobierno de Colombia, liderado por el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, quieren impulsar la necesidad de un cambio, de una transformación importante, donde se entrelazan varios elementos relacionados con el reconocimiento de la diversidad, con la necesidad de impulsar la inclusión social en un país de grandes inequidades, con la necesidad de reconocer la diversidad espectacular de este país, donde no solamente hay un idioma dominante como el español, sino más de 60 otros lenguajes y más de 100 identidades y pueblos indígenas que conviven junto con comunidades afrodescendientes.
territorios muy diferentes entre ellos, ecosistemas diferentes, un global public good que es la componente de Amazonas del país y su grande biodiversidad, que como se destaca frecuentemente en las intervenciones del presidente, es efectivamente un bien público global y tenemos que abordarlo como tal, y una necesidad de transformación de la economía. Entonces, un país que proclama y quiere ser una potencia mundial de la vida, ¿no? Separándose un poquito de su pasado de violencia y adquiriendo un camino completamente diferente y fundado en un concepto de transformación, de cambio, en un marco de igualdad, de dignidad y de respeto de las poblaciones. Y el nuevo gobierno exactamente está impulsando una visión que enfoca el tema de la paz como un tema dirimente, importantísimo, que va a marcar el futuro del país. Y es un gobierno que también, yo pienso con mucha fuerza, exactamente como hemos escuchado, ha identificado el tema del hambre como un tema fundamental en el cual se tiene que intervenir con fuerza y de manera integral. Si nosotros miramos a algunos de los datos que se relacionan con la historia de Colombia, con su presente, exactamente tenemos que observar el tema de la inequidad, ¿no? Con un coeficiente de Gini muy ¿cómo decir?, severo, muy importante, con una dimensión de la pobreza bastante evidente, con un traslado histórico de desplazamiento muy fuerte, con una presencia del tema de la migración que también impacta y toda una serie de otros factores relacionados, por ejemplo, con la previsión de impacto de cambio climático, etcétera, que son muy importantes. Y tal vez un tema ulterior es un poquito la estructura de la economía productiva de los agrosistemas, ¿no? El hecho que es un país que a pesar de su grande capacidad productiva importa gran parte de sus necesidades en términos de cereales. Es lo que en mi tiempo se llamaba una economía extravertida, quiere decir una economía que es desarrollada con vista a extraer recursos y no tanto como a compartir recursos y facilitar un desarrollo local. Todo esto, como decir, una combinación de factores estructurales, históricos y factores conjunturales nos lleva a la situación presente en la cual tenemos un alto nivel de inseguridad alimentaria y nutricional. La señora ministra menciona el 28%, las cifras nuestras son un poquito más elevadas, el 30%, pero eso es el rango del problema, con una concentración en algunas áreas, exactamente las áreas afrodescendientes y indígenas, y también las áreas urbanas. Entonces, un fenómeno que tiene una fuerte dimensión, connotación urbana, y con datos como ese del 40% de los hogares que consuma 2 o menos comidas por día, que es naturalmente un dato muy preocupante. Entonces cuando hablamos de Colombia, de un contexto de múltiples afectaciones, donde hay asuntos históricos que se han venido realizando, relacionados en particular con el tema de la violencia, temas más recientes como la migración y también como la inflación, ¿no? Una inflación que ha impactado muy fuertemente los mercados locales y ha, como decir, impactado las economías domésticas de gran parte de los hogares pobres. Y si ustedes miran a esta estadística, acá nos dice que el costo de la dieta en Colombia ha aumentado el 60% en los últimos 4 o 5 años, fundamentalmente. Eso significa que ha creado un gap en términos de acceso que ha venido impactando gran parte de la población pobre y marginal del país. Eso solamente para compartir cuál es el pronóstico del impacto del niño, para decir factores conjunturales también impactan el escenario local y nacional y se suman a los otros factores que tienen una influencia en el tema del acceso. Nosotros estamos previendo que exactamente entre 2 y 3.5 millones de personas pueden subir de un impacto del efecto del niño en el país.
Thank you so much, Carlo, for setting out our, the scale of the challenge that is being faced in Colombia. I'm going to now move to Dora, to ask Dora to lay out a little bit more about the Colombian government's policy to address the issue of hunger and food insecurity, and to set out the key aspects of this initiative and what you're seeing as the main challenges or hurdles when it comes to implementation. So Dora, over to you. Gracias. Bueno, aquí creo que es importante, un poco en la línea de lo que nos hablaba la viceministra al momento de su presentación, y es reconocer la visión, la nueva visión que el gobierno de Colombia tiene hoy frente al abordaje de este tema, que tiene que ver con una visión que transita de una visión basada en el enfoque de riesgo, basada un poco en la respuesta a necesidades de poblaciones en condición de vulnerabilidad y en una visión de seguridad alimentaria, a una visión de derechos y soberanía alimentaria, que implica el reconocimiento de una visión centrada en la dignidad de las personas y en la garantía y el reconocimiento de su rol como sujeto de derechos, y en esa línea pues hablar también de soberanía alimentaria. Y eso implica al menos 3 elementos en esta nueva complejidad. Por un lado, entender entonces que el derecho a la alimentación es un derecho progresivo, que es un derecho interdependiente, y esa interdependencia está en función de otros derechos, como el derecho al agua, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, como el derecho al trabajo. Entonces, hablar de derecho a la alimentación no es solamente hablar del alimento, digamos, como acción concreta a través de la cual se ejerce, sino de todos aquellos elementos que están alrededor de la posibilidad de poner un plato sobre la mesa. Y que en esta visión de progresividad, entonces, el Estado reconoce como primer elemento que entonces hay una progresividad, una acción inicial que está en función de dar una respuesta inmediata a las situaciones de crisis, que eso es clara, crisis derivada de la violencia y del tema, digamos, de la crisis climática y demás, pero también en la necesidad de transitar hacia la recuperación temprana de los medios de vida y resiliencia, y fortalecer acciones como los ingresos a través de mecanismos como la renta ciudadana. Es claro para el país que el tema de la inseguridad alimentaria tiene un fuerte componente de accesibilidad económica a los alimentos, no tanto temas de disponibilidad, sino fundamentalmente la accesibilidad económica. Y allí en ese eje se instala entonces el programa Hambre Cero. Pero también el gobierno entiende la necesidad de avanzar hacia la garantía plena del derecho a la alimentación, y por eso plantea la necesidad de abordarla en función de las distintas escalas del derecho, de la seguridad y de las autonomías y de la soberanía alimentaria, entender el sistema de garantía progresiva como ese conjunto de acciones, normas, planes, políticas, y si revisamos el plan de desarrollo, a través de las distintas transformaciones se abordan las dimensiones del derecho a la alimentación y se estructura un marco de gobernanza institucional para su puesta en marcha. Entonces, digamos, un primer aspecto tiene que ver con esa noción de progresividad del derecho y la interdependencia. Un segundo elemento es la responsabilidad del Estado en función de ser un garante que facilita, hace efectivo el derecho en las condiciones de crisis, pero también plantea la necesidad de avanzar a través de mecanismos que contribuyan en generar las condiciones para que este proceso se dé, y además la obligación de respetar, digamos, todas aquellas acciones que permitan que el derecho a la alimentación sea efectivo. Y para esto, entonces, se estructura el plan de desarrollo donde existe una transformación central, que es la transformación de derecho humano a la alimentación, pero por otro lado están las
otras transformaciones que desde una visión de las dimensiones del derecho a la alimentación vemos de manera rápida que todas las dimensiones del derecho a la alimentación están presentes en las distintas transformaciones que son la apuesta estratégica desde donde el país ha planteado su desarrollo del plan. Entonces, allí vemos, por ejemplo, cómo la dimensión de disponibilidad está concentrada en la transformación de ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental, donde está pues toda la apuesta de la reforma rural integral, el tema del catastro multipropósito, y obviamente en la transformación de derecho humano a la alimentación está todo el tema de producción de cadenas productivas. También en la dimensión de accesibilidad, entonces la transformación de seguridad humana juega un papel muy importante allí en todo lo que tiene que ver con la reducción de la pobreza, y el de convergencia regional en toda la intervención en las pequeñas vías, digamos, en todo lo que es vías terceras. Y la dimensión de adecuación, todo lo que son las acciones también en esta línea de salud y todo lo que es el Sistema Nacional de Cuidado. Y hay una dimensión que es la dimensión de sostenibilidad, que así como es transversal al derecho a la alimentación, también es transversal al plan de desarrollo, y como lo planteaba Carlos, hay una centralidad del plan de desarrollo que plantea entonces esos tres elementos del ordenamiento del territorio alrededor del agua, la economía descarbonizada en armonía con la naturaleza, que plantea entonces la importancia de la protección del medio ambiente como garantía para el derecho a la alimentación. Y finalmente, en términos de la gobernanza y otros instrumentos de planeación, el plan de desarrollo recoge la necesidad de desarrollar el sistema de garantía progresiva del derecho a la alimentación, de estructurarlo, pero también hay otros, como el Consejo Territorial del Agua y el de Economía Popular, que en esa interdependencia del derecho a la alimentación también resultan importantes. En términos del ordenamiento territorial, vale la pena reconocer la importancia que se le da al ordenamiento del territorio en términos de la protección de los territorios para la producción de alimentos y las zonas de recuperación nutricional que se plantean en el marco del programa Hambre Cero, para que se fortalezcan los sistemas alimentarios propios y la respuesta a la atención a la desnutrición aguda se dé también desde una visión más holística. Y los asuntos que tienen que ver con participación y los sistemas de información para generar evidencia allí es clave a través del Sistema Nacional de Seguimiento y Monitoreo a la Superación de la Malnutrición y el Observatorio del Derecho a la Alimentación. Y para responder la última parte de la pregunta de manera rápida, ¿cuáles son los desafíos? Desde el Programa Mundial de Alimentos vemos al menos, digamos, dos grupos de desafíos en este momento en su implementación que, digamos, es importante abordarlos de manera conjunta. Por un lado, la persistencia del conflicto con múltiples actores ligados a las economías ilícitas y el impacto que eso tiene en términos del territorio y de la construcción social también del territorio. La complejidad de la economía global y su impacto nacional, que básicamente seguimos viéndola en términos de la inflación, de los precios de los alimentos, que impactan temas como generación de ingresos y esto en general en la accesibilidad económica a los alimentos. Y la crisis climática y el impacto del fenómeno del Niño, pues que vemos con preocupación un poco cómo se va a ver afectado en esta última tiempo. Y frente a los estructurales, uno diría que hay una altísima expectativa de las comunidades vulnerables, de eso que la vicepresidenta llama los nadie, frente a las posibilidades reales de transformación del país, ¿no? Porque veníamos de una dinámica institucional, de una inercia institucional, y hoy hay unas nuevas apuestas, pero tenemos el mismo Estado, tenemos la misma institucionalidad sin transformaciones mayores. Entonces, digamos que ahí hay un desafío importante de cómo armonizamos esas expectativas con estas realidades. Y en esa línea, una inercia institucional ligada a unas formas de relacionamiento histórico con la sociedad, pero también una presencia, digamos, de una dinámica de los partidos tradicionales que estaba ligada a la corrupción y a la impunidad. Y
Finalmente, la legitimidad del gobierno en un contexto de poderes económicos y de los medios que construyen narrativas distintas que, digamos, le hacen daño en términos de que minan la confianza de la ciudadanía frente al gobierno y a sus instituciones. Thank you so much, Dora. No, it's really clear from what you've outlined that the commitment and leadership from the government is absolutely fundamental. And I'd like to now turn to Benjamin and to Carlo to then pose the question of how actors like WFP and FAO contribute to addressing hunger and malnutrition in Colombia, and what innovative intervention models and collaborations are being implemented. Am I coming to Carlo first or Benjamin? Let's give the floor to We'll come to Benjamin first. Over to you. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad para estar aquí con ustedes. Hoy estoy aquí porque la representante de la FAO en Colombia, Maya Tagachi, ¿no? La representante ad interim y el representante adjunto Diego Mora no pudieron estar, entonces me pidieron que estuviera aquí con ustedes para comunicar, ¿no? Un poco lo que la colaboración que está brindando la oficina de la FAO en Colombia al gobierno. Puedo decir como de la división que yo lidero, con mucho orgullo hemos estado apoyando al gobierno de Colombia en los últimos años en diversos temas, en particular en el marco del acuerdo de paz, ¿no? En cuestiones de tenencia de la tierra, de la protección social, del desarrollo territorial y el derecho de la alimentación, ¿no? Que son equipos técnicos que están en la división que yo tengo la suerte, ¿no? de lidero, ¿no? Pero me han dado las notas, ¿no? para comunicar, ¿no? Lo que está haciendo la oficina actualmente con el gobierno, ¿no? Son 4 las áreas prioritarias, ¿no? Que están trabajando con el gobierno de Colombia actualmente. Uno, que son más que todo áreas de políticas y de fortalecer las instituciones, ¿no? Alrededor del derecho de la alimentación, ¿no? Uno es el desarrollo de políticas públicas contra el hambre y la desnutrición para el desarrollo socioeconómico de las zonas fronterizas y particularmente en la frontera de Venezuela. El segundo es el desarrollo e implementación del plan contra el hambre. También el apoyo al fortalecimiento del acuerdo de paz de 2016, que en sí mismo fue un importante hito, ¿no? En la creación del sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación. Y por final también el apoyo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en materia de agricultura familiar, tenencia de la tierra, acceso al mercado, contratación pública y extensión agropecuaria. Más específicamente, hemos estado acompañando al gobierno en las siguientes dimensiones. Como decía, políticas públicas tanto nacionales como territoriales alrededor del derecho de la alimentación y los temas relacionados como las compras públicas, agroecología, fortalecimiento de la agricultura familiar, comunitaria, étnica y campesina, mediante procesos de amplia participación social, y se ha trabajado en la reconfiguración de los espacios de toma de decisiones alrededor del tema alimentario para vincular esta participación social con voz y voto, ¿no? También se ha preparado insumos para la formulación del Plan Nacional para la Garantía del Derecho Humano a la Alimentación y del capítulo indígena del plan con la participación de las entidades departamentales, las organizaciones sociales y representantes de los pueblos indígenas. Este plan se torna alrededor de la Comisión intersectorial de la seguridad alimentaria y nutricional y también el Departamento Nacional de Planeación. También se ha realizado procesos de fortalecimiento de capacidades a líderes y lideresas sociales a nivel departamental para la construcción de rutas de incidencia y apropiación de herramientas, ¿no? Para la participación
de la política territorial del derecho de alimentación, ¿no? Como se ve, es mucho que tiene que ver con fomentar la participación social a diferentes niveles en la construcción de esta política y su implementación. En el momento de la posición del actual gobierno, la oficina, en alianza con universidades y otros espacios académicos, desarrolló espacios de discusión con la participación de la sociedad civil organizada y el gobierno nacional y territorial para compilar recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? También se ha trabajado también de preparar insumos, ¿no?, para la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación, que sirvieron como base para la estructuración de acciones contra el hambre desde este enfoque basado en derechos humanos y la garantía progresiva del derecho a la alimentación. También se ha trabajado con el Frente Parlamentario contra el Hambre, también en elaborar recomendaciones y temas para ser tenidos en cuenta dentro del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo. Y también se ha trabajado en capacitar a los representantes y equipos técnicos del Congreso de la República y participantes del Frente Parlamentario contra el Hambre, ¿no?, en diversos temas relacionados con el derecho a la alimentación. Tal vez cabe también mencionar el trabajo con el Departamento de Estadística, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, por el uso de la metodología FIES, ¿no?, que es la metodología para medir el hambre y el acceso al nivel de seguridad alimentaria, que fue incorporada a la encuesta nacional de calidad de vida que se realiza anualmente en Colombia. También se ha venido trabajando también con el equipo de estadísticas en la estrategia de medición de pérdidas en Colombia para el indicador de los ODS, y en donde se diseñaron y validaron y probaron para la medición de pérdidas de alimentos, ¿no? Y por final, se ha trabajado en el diseño e implementación de un modelo para la prevención y reducción del desperdicio de alimentos en el programa de alimentación escolar y en programas para la atención a la población infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gracias. Over to you, Carlo. Thank you very much. Y qué bueno que Benjamin intervenió antes que yo, porque de hecho esto nos da un poquito la idea de cuánto es amplio el frente de intervención de organizaciones como la FAO y el PMA en Colombia, en un país como Colombia, exactamente la necesidad de intervenir a niveles muy diferentes, sean situaciones de emergencia que en situaciones más estructurales de mediano y largo plazo, donde la intervención es una intervención más dirigida al apoyo al desarrollo de políticas públicas, de capacidades, al fortalecimiento de las institucionalidades. Y eso para decir que el PMA, el World Food Program, trabaja de la mano con la FAO y con otros organismos y organizaciones de la cooperación internacional para poder exactamente aportar una contribución que sea una contribución puntual, estratégica, útil, eficiente en el marco de las prioridades establecidas por el gobierno. De nuestro punto de vista, ese es un momento muy estratégico para el país, para Colombia es un momento de transformación, es un momento en el cual las apuestas son muy claras y los desafíos igualmente muy claros. Es evidente que las intervenciones que se están desarrollando en este momento son intervenciones que tienen una ambición de poder, ¿cómo decir?, impulsar transformaciones e impactos en el mediano y largo plazo. Entonces va a haber una necesidad de dar continuidad a intervenciones e inversiones que se están haciendo ahorita. Como mencionaba Dora, hay también la necesidad, ¿cómo decir?, de
incentivar los mecanismos de Estado a ser eficientes, a superar la situación, sobrepasar la situación de inercia que tal vez caracteriza algunos de los ámbitos de ejecución por parte del Estado. Entonces es un proceso muy complejo en el cual se está entregando el país en este momento, pero es un momento, como decir, histórico. El WFP entonces en este contexto está apoyando, abarcando una serie de iniciativas que exactamente integran intervenciones de políticas públicas, integran intervenciones relacionadas a la innovación, a procesos de empoderamiento a nivel territorial, e integran componentes que se relacionan con las emergencias, así como componentes que se relacionan con la recuperación de medios de vida y, como decir, objetivos de mediano y largo plazo. Y nosotros reconocemos en la visión del Estado, junto con las muchas otras, como decir, dimensiones importantes, la centralidad de las comunidades, ¿no? Este proceso de transformación en Colombia no se puede dar sin, como decir, el liderazgo que por parte de las mismas comunidades, y nuestro relacionamiento como organización con las comunidades es algo que nos está enseñando muchísimo, nos permite entender mejor y nos permite tener un abordaje que es, como decir, muy diversificado según de los contextos en el cual se interviene en el país. Exactamente la grande diversidad y riqueza cultural del país exige también una atención, una sensibilidad muy diferente según de los contextos, y nosotros estamos poniendo, como decir, a disposición toda nuestra capacidad para asegurar que nuestras intervenciones sean respetuosas de las diversidades y que de hecho puedan hacer hincapié en estas diversidades. Algunas de las intervenciones que estamos teniendo, por ejemplo, para dar un ejemplo, en territorios indígenas o afro, son intervenciones que unen la componente de emergencia, de asistencia humanitaria, con componentes de recuperación que se relacionan también con los ecosistemas y hasta con los alimentos específicos de los territorios. Entonces estamos promoviendo un rescate de los ecosistemas, así como un rescate de los alimentos específicos de algunos territorios, que significa también no solo proteger la cultura y la tradición, sino también, como decir, dar un impulso a los mercados locales y proteger la grande diversidad y biodiversidad del país. Entonces, aquí en esta lámina tenemos, como decir, una serie de ejemplos de áreas de intervención, y tal vez mencionar el enfoque de nexos que tenemos en nuestras intervenciones, donde nosotros entrelazamos el tema de por ejemplo, intervención humanitaria con temas de reconstrucción de medios de vida y de paz. La intervención de la señora ministra encargada ha enfatizado mucho la relación entre alimentación y paz, y de nuestro punto de vista es muy claro que hay un relacionamiento muy fuerte, ¿no?, entre estos dos aspectos. Y poder reconstruir ámbitos que son ámbitos donde las comunidades afectadas por la violencia en el país puedan reconstruir sus medios de vida, su, como decir, estabilidad y su visión de futuro, es fundante para cualquier discurso sobre la paz en el país, ¿no? Entonces es mucho esta visión, un relacionamiento donde nosotros somos, como decir, aliados casi estratégicos de las comunidades en la reconstrucción de oportunidades de crecimiento para el futuro, hacia el futuro. Y ese es un mapa donde se menciona un poquito la presencia del WFP en el territorio del país. El año pasado nosotros hemos tenido 1.6 millones de beneficiarios directos en Colombia. Entonces, sin calcular los beneficiarios indirectos, ha sido una intervención muy importante, asistiendo poblaciones entre las más vulnerables en el país, trabajando de la mano con la institucionalidad colombiana.
y trabajando exactamente con esta idea de poder ayudar también la reconstrucción de medios de vida a partir en particular del papel protagónico de las mujeres en el territorio colombiano. Y eso es solamente para mencionar que estamos en una fase de construcción del nuevo plan estratégico del país que va a tener 4 principales ejes de intervención. Uno que se relaciona con el tema de la gestión de situaciones de emergencias y de recuperación temprana. El segundo eje que se relaciona con todo el tema de las políticas públicas y protección social. El WFP ha sido un aliado muy importante del gobierno en el fortalecimiento de los sistemas de protección social, incluyendo también el sistema de alimentación escolar en el país. El tercer eje se relaciona con el tema de adaptación a cambio climático, creación de medios de vida, fortalecimiento de sistemas alimentarios. Y el cuarto eje es más, como decir, provisión de servicios en situaciones particulares, con una serie de ejes transversales que en particular enfatizan el tema de la sostenibilidad y los temas étnicos en el país. Eso lo hemos ya conversado, entonces yo pienso que podemos pasar un momentito a las intervenciones desde Ecuador, ¿no? Yes, thank you so much, Carlo. So picking up on a number of the themes that have come through around the challenge and the actions being taken, we're now going to move to hear about an initiative which is reflecting these principles of supporting populations in the face of climate change, thinking about food sovereignty, but where we have, with our team in Ecuador, been supporting populations that are affected by these issues, sitting across Ecuador and Colombia and reflecting indigenous community needs. So I'm going to jump to first hearing from Matteo Peroni, who's the WFP Country Director from Ecuador, and then we'll move to hear more about the practical action being taken from the coordinator of the initiative supporting the indigenous population spanning Ecuador and Colombia. Over to the video. Uno de los ejemplos más destacados de nuestra labor dentro del eje de adaptación al cambio climático y sistemas alimentarios sostenibles es el proyecto binacional de adaptación Colombia-Ecuador, que ha sido un modelo en la región para abordar los efectos del cambio climático y promover la seguridad alimentaria y nutrición en comunidades afrodescendientes e indígenas Awá que viven en la frontera norte de Ecuador. A pesar de las dificultades de implementación que conlleva su ubicación geográfica, se ha logrado fortalecer las capacidades de las comunidades locales. Incluso en un entorno marcado por la inseguridad y una limitada infraestructura, este proyecto ha demostrado que es posible implementar medidas efectivas de adaptación al cambio climático y fortalecimiento de los medios de vida, con un enfoque especial en la participación comunitaria y la equidad de género. Entre los principales logros de este proyecto se destaca la implementación de huertos resilientes para 248 familias afrodescendientes y Awá en Colombia y Ecuador, mejorando así sus dietas con alimentos sanos y nutritivos y rescatando especies ancestrales de plantas. Además, se ha impulsado la conservación y restauración de más de 840 hectáreas de ecosistemas de bosque y manglar, contribuyendo significativamente a la preservación del medio ambiente. Asimismo, se ha aprobado 9 nuevas medidas de adaptación al cambio climático sobre agua segura, sistemas agroalimentarios sostenibles y fortalecimiento de los medios de vida por los comités directivos nacionales de Colombia y Ecuador, marcando así un avance concreto en la dirección de un futuro más sostenible y resiliente para estas comunidades. Las lecciones aprendidas que deja esta intervención nos ha permitido reconocer la importancia que tiene abordar los retos de la inseguridad alimentaria desde un enfoque holístico, que se centre en las necesidades específicas de las comunidades, reconociendo y respetando su conocimiento ancestral y promoviendo una colaboración efectiva entre diversas entidades. En los esfuerzos que realizamos para disminuir los índices de inseguridad alimentaria, es esencial recordar que la conservación y restauración de los ecosistemas también
desempeñan un papel crucial. No podemos abordar eficazmente la crisis alimentaria sin promover la conservación de ecosistemas y el fortalecimiento de los medios de vida de las comunidades locales. Mirando hacia el futuro, es imperativo fortalecer nuestra determinación y colaboración para implementar soluciones sostenibles, efectivas y escalables. Debemos seguir promoviendo la resiliencia comunitaria, la gestión social participativa y el enfoque intersectorial, reconociendo siempre que la erradicación del hambre es un pilar fundamental para la construcción de una sociedad próspera y en paz. Gracias por su atención y compromiso en este importante viaje hacia un futuro más equitativo y sostenible. Juntos podemos superar los desafíos actuales y construir un mañana más brillante para las generaciones venideras. Muchas gracias. We move seamlessly to the second video. Sí, just to mention that, solo para mencionar que Mateo está hablando de un programa binacional que se está desarrollando desde Ecuador y Colombia en conjunto en un territorio que es un territorio indígena y afro en la frontera entre los dos países. Es muy interesante porque naturalmente estas poblaciones y comunidades desconocen la frontera, ¿no? Son comunidades que se mueven y que pasan la frontera cada día encontrándose, como relacionándose entre ellas en este territorio que es el territorio ancestral. Y esa es una intervención que une temas de adaptación al cambio climático con temas de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Es una intervención que ha sido financiada por el Fondo de Adaptación y que ha sido tan exitosa que las mismas comunidades están pidiendo que se pueda tener una fase 2. Entonces nosotros estamos elevando esto a la atención de las varias institucionalidades involucradas para que efectivamente esto pueda ser un modelo para los países y para la región, ¿no? Es como un modelo exitoso de intervención y de colaboración a partir de las mismas comunidades. Y ahorita vamos a escuchar una intervención siempre sobre este tema que viene de Amílcar, que es el representante binacional de la comunidad Agua. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos y todas. Desde aquí, desde este territorio ancestral del pueblo Agua, de la gran familia Agua binacional, estamos ubicados en el piedemonte amazónico, hacia el sur de Colombia, en frontera con el Ecuador. Este es el resguardo Ixú Agua. Para todos y todas, extenderles un caluroso saludo de fraternidad, como hermanos Agua, como etnia Agua binacional que somos, gente de la montaña. De este proyecto binacional que ha sido apoyado con el Fondo de Adaptación, nosotros hemos fortalecido nuestra gobernanza territorial en dos ejes muy fundamentales, en la adaptación al cambio climático y en la soberanía alimentaria. Hoy, aquí donde nos encontramos, podemos ver estas plantas que están creciendo aquí a nuestro alrededor. Ya son semillas que han sido aportadas con recursos, con mingas que han hecho la comunidad del resguardo y que estamos fortaleciendo. Este es un espacio que es de la escuela de aquí del resguardo y que de manera colectiva la profesora, los padres de familia y la comunidad ha hecho de que esta huerta colectiva, hoy el restaurante escolar tenga frutos propios para poderles llevar alimentos más sanos a sus hijos. Y asimismo en las familias que también son parte del resguardo, pero también de las otras comunidades Agua. En el tema de cambio climático, nosotros aquí cerca tenemos un vivero en donde el resguardo está restaurando ecológicamente la área de amortiguación. Aquí el resguardo tiene una reserva que está en proceso de fortalecerse, son aproximadamente 8.000 hectáreas. Entonces lo que estamos haciendo es fortalecer esa área de amortiguación de la reserva para que con estas plantas que son comestibles, maderables, que han ayudado también a que el bosque hoy tenga otra mirada diferente.
Los desafíos más han sido en aras de volver a apropiar de esas semillas, de esas plantas que ya no han habido en el territorio, porque hay plantas que nos ha tocado que traerlas de otras partes para volverlas a sembrar acá. Y eso hoy vemos que las familias ya se las han apropiado porque son parte de su cultura, porque son parte de su gastronomía. Con WFP ha sido un proceso de aprendizaje entre las dos partes, porque nosotros desde la gobernanza UA, desde las organizaciones, en principio era también que no teníamos esa claridad de cómo entendernos, pero hemos logrado el acuerdo, ¿no?, de hacer convenios interadministrativos a través de adendas, a través de procesos con las organizaciones, y hoy las organizaciones tienen capacidad instalada ya al interior de sus áreas administrativas, tanto la UNIPA, Camagüey, ACIPAD, como la FECA en el Ecuador. Ellos hoy están ya administrando recursos, haciendo actividades que son parte de este proyecto, y WFP también ha confiado en nosotros para que así mismo podamos hacer. Hay una confianza mutua tanto de las organizaciones AGUA hacia WFP, como también considero que WFP confía en nosotros en poder trabajar de la mano en estos procesos. Desde la gran familia AGUA Binacional estamos convencidos de que este proyecto es una de las estrategias para la paz territorial, para fortalecer la paz territorial, más aún donde estamos nosotros, que ha sido muy golpeado por la violencia, por el narcotráfico, por los cultivos ilícitos. Estas estrategias de sembrar semillas, de sembrar árboles, estamos convencidos totalmente de que es una de las formas de llevar la paz territorial, de que a veces es muy simbólico, pero esto le genera armonía. Para nosotros el territorio es un objeto, un humano que tiene conciencia, y por eso para nosotros tener estos proyectos nos genera también paz, nos genera también armonía de convivencia. I think it's a very inspiring reminder of the various challenges and issues that need to be thought about within the Colombia context in terms of addressing food security and nutrition issues. So I'm going to pose the final question for the panel today, and I'm going to come to each of our panel members on this one. So when we kind of broaden back out to these multiple issues that are driving hunger in Colombia, I'd love to hear from you all what lessons have been learned so far in terms of the work that's being done in the country, and on the planned next steps in terms of continuing progress towards eradicating hunger and malnutrition in the region. So, who am I going to come to first? Carlo, I'm slightly in your hands on who would like to come in first. I think we can. Should we go with Benjamin? We have a slide that recaps some of the. Tenemos una lámina que. Perdón, tenemos una lámina que hace una recapitulación de algunos de los hallazgos e enseñanzas que. Pero antes de mostrar esa lámina, me gusta detenerme un momentito sobre las palabras de Amílcar cuando dice que el territorio es un humano que tiene conciencia, ¿no? Es una cosa interesantísima, es una manera de mirar al territorio y a nuestro entorno en el cual vivimos, que nosotros en Occidente hemos olvidado desde hace mucho tiempo, y que pero queremos rescatar, reconocer y, ¿cómo decir?, proteger en otros contextos, y exactamente tener esa capacidad de una interlocución con comunidades en territorios como estos, en Ecuador y en Colombia, con esta visión, una visión de empoderamiento, de respeto, de restitución, de dignidad. De nuestro punto de vista es una oportunidad de aprendizaje. Nosotros en Colombia hemos aprendido muchísimo desde Colombia, desde los colombianos, y pensamos que esa es una cosa exactamente, es una, como dice Amílcar, es una relación mutua de respeto entre el país, las comunidades y organismos como el WFP.
Entonces, agradecidos de esta grande oportunidad y vamos a seguir trabajando exactamente en este territorio para alcanzar metas importantes. Ese es un territorio que tal vez las personas que dibujan o diseñan los programas no se dan cuenta, pero eso es un territorio súper difícil, es un territorio de frontera donde hay naturalmente la presencia de cultivos ilícitos, es un territorio donde hay mucha violencia, desplazamiento, etc. Entonces, como decir, traducir en realidad y en un proceso de progreso social, de inclusión, de rescate, de restitución, un programa diseñado en algunos desks en el occidente o en el norte de los Estados Unidos, es muy diferente, ¿no? Y es muy interesante para nosotros reconocer esto, ¿no? Que hay un proceso de aprendizaje por parte de nuestros organismos y organizaciones para que seamos siempre más eficientes y efectivamente puntuales en nuestras intervenciones. Ok, volviendo entonces a las lecciones aprendidas, algunos puntos principales que nosotros exactamente estamos aprendiendo, así como caminamos de la mano con la visión de gobierno en Colombia. Primero, el tema de la integralidad, no hay ninguna intervención vertical o sectorial que sola pueda contribuir a solucionar el problema del hambre y de la estabilidad social y de la paz. Tenemos que trabajar de la mano con varios actores y forzar un poquito los mecanismos de gobernanza para que puedan trabajar de forma integral, ¿no? El segundo, el tema de la inclusión es un tema que se relaciona con nuestra capacidad de liberar fuerzas, recursos, energías, empoderar comunidades, empoderar poblaciones marginadas. Y en la experiencia del WP eso es algo que nosotros aprendemos y confirmamos cada día. La fuerza que transmiten las mujeres con las cuales nosotros trabajamos en el terreno cuando te dicen ustedes no solo nos han ayudado, como decía, a reconstruir medios de vida, reconstruir nuestra seguridad y soberanía alimentaria, sino nos han empoderado en cuanto a individuos, en cuanto a comunidades, en cuanto a mujeres, nos han permitido de ser independientes, de construir nuestra visión de vida más allá de la función que tenemos, ¿no?, tradicionalmente en el hogar, de crear conexiones entre mujeres, entre comunidades. Todo eso es el demás de los beneficios, ¿no?, que una intervención construida con las comunidades y con las mujeres en cuanto protagonistas de la transformación y del cambio puede lograr. Tercero, algo que hemos como mencionado, la grande diversidad, la importancia de reconocer la diversidad y de conocer, ser capaz de tener intervenciones diferenciales y desarrollarlas en el terreno. El tema del triple nexo, es decir, la construcción de un entorno que sea un entorno de estabilidad, de desarrollo, de prosperidad, de inclusión. Todo esto entrelaza el tema de la soberanía alimentaria con el tema de la paz. Y finalmente, lo que también se ha mencionado, ¿no?, la importancia de entender que algunas de estas transformaciones necesitan tiempo. El tiempo de un gobierno tal vez no es suficiente a poder lograr resultados transformadores, profundos, y se necesita tener políticas de Estado para alcanzar algunas metas, ¿no? Entonces, una inversión en el tiempo. Y, bueno, la importancia del proceso de paz como una base sólida en la cual construir la coherencia social, la inclusión y las oportunidades de desarrollo, el tema de los territorios, las comunidades, el tema de reconocer el protagonismo del país en cuanto tal en la lucha contra el hambre y, naturalmente, el papel importante que puede jugar la cooperación internacional cuando se une de una forma inteligente, estratégica, coherente, eficaz para poder apoyar las prioridades establecidas por el gobierno.
Thank you, Carlo. I'm going to move now to Dora to hear from your perspective on lesson learned and next steps. Solamente, perdón, sí, solamente es que no quería dejar pasar un poco la reflexión que hizo Carlo a propósito del planteamiento de Amílcar en relación con el rol que juega el territorio y el vínculo, y es algo que tal vez olvidé enfatizar cuando hablaba yo de la gobernanza del sistema para la garantía progresiva, y que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo es un aspecto fundamental que tiene que ver un poco con los actores diferenciales del cambio. Y aquí el país, digamos que el gobierno ha avanzado en dos elementos que me parece que son fundamentales, y es un poco, uno primero, que es el reconocimiento del campesino como sujeto de derechos, y de hecho ya se incorpora en la Constitución Nacional. Y el otro, el reconocimiento precisamente de las autoridades étnicas y tradicionales, sus gobiernos propios y sus territorios como parte fundamental de todo el esquema de gobernanza del sistema de garantía progresiva del derecho a la alimentación. Es decir, no hay derecho a la alimentación, no hay gobernanza del derecho a la alimentación en el país si no se consideran estos territorios como territorios con autonomía y con autodeterminación. Y en un contexto de paz total, que es la apuesta, digamos, para garantizar ese progreso social, es fundamental ese reconocimiento en el marco de esa gobernanza. Entonces era solo para enfatizar ese elemento. Gracias. And I'm finally going to pass over to Benjamin for final thoughts from you. Bueno, muchísimas gracias. Y la verdad, pues, estoy muy de acuerdo con lo expresado, ¿no?, de Carlo y Dora. No lo puedo decir mejor, ¿no? Entonces, me quedo con las palabras de Dora, solamente para decir que estoy de acuerdo que no hay derecho a la alimentación sin la participación efectiva de la sociedad civil, de las organizaciones, aprovechar la energía de las luchas, ¿no?, de las organizaciones, ¿no?, para hacer efectiva el derecho a la alimentación. Me parece que es la única manera para combatir la desigualdad y la desigualdad histórica, ¿no?, que existe obviamente en Colombia y en muchos países, y digamos la correlación de fuerza política, ¿no?, que siempre ha sido en contra, ¿no?, de las comunidades locales, las comunidades indígenas, y para revertir, ¿no?, un poco esta desigualdad de poder es la única manera, ¿no?, para implementar. Tal vez solo para añadir la importancia también de fortalecer las instancias institucionales, ¿no?, digamos, descentralizadas, ¿no?, a nivel departamental, municipal, de distrito, etcétera, y también de los mismos parlamentarios, ¿no?, con el frente parlamentario, ¿no? Entonces, con eso, pues, muy de acuerdo con lo expresado. Thank you so much. I'm conscious that we're getting close to the end of our time slot. I mean, I really thank enormously everybody who's joined for this session today. I think that the challenges and indeed the action being taken in Colombia is illustrative of some of the complexity of what it takes to really deal with hunger and malnutrition. So the fact that people have made their way out on a Friday morning at the end of a very long CFS is enormously appreciated. I don't think we've got time to take questions, but I would like to hand over to Carlo for any final concluding words from your side. Well, I just want to thank you all for participating, our colleagues from FAO, las representantes de los países de Ecuador y Colombia que nos acompañan, los colegas Dora y naturalmente Abby para coordinar este evento. Yo pienso que ese es un momento de reflexión para nosotros, es una gran oportunidad para dar visibilidad al gran esfuerzo que se está haciendo en Colombia para enfrentar el tema del hambre de una forma novedosa, de una forma en la cual, como si se está intentando, como decir, de sobrepasar la inercia que ha caracterizado muchos años, enfrentar algunos de los grandes temas estructurales, entender que el problema del hambre se relaciona con el problema de la paz, entender la necesidad de también intervenir en algunos aspectos estructurales,
para modificar, para apoyar e influenciar algunas transformaciones que puedan ser de beneficio para toda la sociedad. Una visión de sociedad que es una sociedad más inclusiva, más justa, que reconoce los derechos y que aborda el tema del hambre exactamente, no tanto como un tema de emergencia y urgencia, sino como un tema de derechos, ¿no? Derecho a la alimentación, derecho a la igualdad, derecho al reconocimiento y, de alguna forma, un tema de democracia fundamental para cualquier sociedad. Entonces, un agradecimiento y, naturalmente, desde el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas seguimos trabajando con toda nuestra fuerza, con toda nuestra apuesta para acompañar a Colombia en este grande esfuerzo. Y Ecuador, por supuesto. Gracias. Thank you so much, and enormous thanks to our panelists for a great intervention. Yes, please, do come in. Buenos días. Quiero agradecer antes que todo este evento que nos ha permitido la posibilidad de ver el trabajo que están haciendo diferentes organismos en Colombia comprometidos y sobre todo viendo el cambio que Colombia hoy ha tenido. El gobierno del presidente Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez finalmente han reconocido que en Colombia hay una emergencia de alimentación, que en Colombia hay una crisis alimentaria. Finalmente han reconocido las diferencias de las regiones y de los grupos étnicos que en Colombia hay. Y gracias a este reconocimiento que hoy el gobierno ha hecho y este plan de desarrollo que está implementando, es que Colombia va a dar las bases, está dando las bases para un cambio fundamental. Lo que ustedes han dicho es solo... quiero complementar diciendo, el derecho a la alimentación que está abogando hoy Colombia es un derecho a la vida, es un derecho a la dignidad. Les hago solo el llamado de seguir trabajando conjuntamente, porque como bien lo han dicho, esto no es un trabajo solo del Gobierno Nacional, esto es un trabajo conjunto que necesitamos, porque necesitamos apropiarnos y hacer que cada territorio se apropie de su propio territorio, que conozca nuevamente el territorio. Nuestros territorios han sido territorios afectados por un conflicto que lleva más de 60 años. Quizás muchos de nosotros, de nuestras generaciones, no conocemos lo que nuestro territorio puede dar y por eso también se ha generado esta gran crisis alimentaria que existe hoy en Colombia. El poder hacer todas las reformas que el gobierno está planteando, la reforma agraria, dar la oportunidad que cada territorio pueda tener autonomía y pueda trabajarle a su grupo étnico y a sus concitadinos, puede hacer sí que de verdad lleguemos un día a tener una seguridad alimentaria y a poder hablar de este gran derecho fundamental. Gracias. Sí, muy buenos días a todos los presentes y también a quienes nos acompañan de manera virtual. Yo empiezo agradeciendo el haber organizado este evento muy ilustrativo, con información muy valiosa, con criterios muy importantes. Quiero destacar el trabajo que vienen haciendo FAO y el Programa Mundial de Alimentos en la Frontera Común. Me parece que es un objetivo tremendamente importante porque como ecuatoriano soy plenamente consciente de que el flagelo de la desnutrición, sobre todo la desnutrición infantil, afecta fundamentalmente a los grupos indígenas y afros, precisamente la zona de nuestra frontera, de manera tal que contar con el apoyo de los organismos internacionales para reforzar el esfuerzo de los gobiernos, en este caso el gobierno del Ecuador, es invalorable. Como ecuatoriano reflexionaba hace pocos días y es verdaderamente preocupante, yo diría incluso mucho más, es terrible que un país con la riqueza que tiene el Ecuador y por supuesto nuestro querido vecino Colombia, tengamos que afrontar esta situación de malnutrición que afecta a tanta gente, sobre todo a los más necesitados y de entre esos a los niños.
No hago sino agradecer nuevamente el esfuerzo que están realizando los organismos internacionales, FAO, PMA, el esfuerzo que realizan los gobiernos y comprometer, por supuesto, el apoyo de la Embajada de Ecuador aquí en Roma para contribuir en todo aquello que podamos apoyar para fortalecer, para reforzar, para impulsar este esfuerzo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Thank you very much.